Nuevo León le tenemos un gran amor a nuestra tierra y un gran arraigo a las tradiciones y costumbres, las cuales nos han dado una identidad muy sui generis, diría yo. De esto se trata este espacio. Soy Sonia Santos y esto es Delicioso Nuevo León. Delicioso Nuevo León, Nuevo León. Somos la piel canela, la flor de Anacahuita, el sol de media tarde, el México pujante. La semilla que germina, un acordeón solitario, la danza de Evangelina, una silla en el cerro, el machacado y de harina las tortillas. Somos Delicioso Nuevo León. Comenzamos. Ernesto Santos Zambrano nació el 8 de febrero de 1938 en Monterrey, Nuevo León. Realizó sus estudios primarios en el Instituto Regiomontano y la secundaria en Estados Unidos. Posteriormente ingresó al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde cursó la preparatoria y obtuvo su título en Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Trabajó en el grupo De Vitro, donde contribuyó al desarrollo de la producción de carbonato de sodio utilizando recursos locales como el cloruro de sodio y el carbonato de calcio. Fundó una empresa constructora especializada en proyectos electromecánicos, destacando su participación en la construcción de la línea 1 del Metro de Monterrey. Además, se involucró en la electrificación de fraccionamientos principalmente para derechohabientes del Infonavit y en la promoción y venta de casas recuperadas por esta institución. Conoce más de Ernesto Santos Zambrano en... Bienvenido Ernesto Santos Zambrano a este delicioso espacio. Muchas gracias. Me engalana muchísimo porque déjenme decirles que él es mi papá. Pero lo invité, les voy a decir por qué. Resulta que además de que somos neoloneses desde 1625, descendientes directos de Diego de Montemayor. Mi abuelo número 12. Tu abuelo número 12, muy bien. Sefarditas, muy importante también mencionarlo. Claro, y con derecho a obtener el pasaporte español. Muy bien, porque están ya ahora dándonos esas facilidades. Y resulta que por el lado de mi abuelo, del papá de mi papá, Ernesto Santos Cervantes, él nació y su infancia la tuvo en Villa Aldama, Nuevo León. Un pueblo que en sus orígenes se llamó Boca de Leones, que nace de las minas. Ahorita mi papá nos va a seguir platicando. Sin embargo, mi abuelo se viene a estudiar, como muchos de los jóvenes o de los niños ya por entrar a la juventud, se vienen a Monterrey a estudiar, cargando pues con un bagaje cultural, culinario, muy importante, que cuando termina su carrera de abogado, era licenciado en Derecho aquí del Colegio Civil, por supuesto. Se casa con mi abuela Alicia Zambrano, que ella, pues, aunque era de aquí de Nuevo León y más nació en Piedras Negras, porque ahí andaba el bisabuelo, pero más citadina, digámosle así, más con esta cultura gastronómica de ciudad, entre comillas, porque pues Monterrey era una metrópoli comparado con el resto del estado. Y quería yo, papá, que tú nos platicaras la historia de mi abuelo y todas esas costumbres de, pues, provincia es Monterrey, pero de provincia a provincia, que era Villa Aldama,
que cargó con ellas toda la vida, papá. Se comió en casa de mis abuelos, muy en contra a veces de mi abuela Alicia Zambrano, Totalmente. que no le gustaban las cosas ni grasosas, ni con salsas, ni con cremas, ni con nada. Era una mujer que siempre mantuvo la línea muy vanguardista en el ámbito nutricional y de guardar la compostura, no solamente desde un punto de vista de educación, sino de estos balances muy sanos al comer. Pero me encantaría que les platicaras a todos los que nos están escuchando que esta infancia, esta juventud que tú viviste con mi abuelo Ernesto, de esas costumbres culinarias con las que cargó hasta el día que se murió. Bueno, pues empieza porque vete un poco más atrás. Los sefardíes que llegaron junto con Luis de Carvajal y con Diego de Montemayor, que en su momento el virrey ataca a Luis de Carvajal y se deshace de su familia indebidamente a través de la Inquisición. Diego de Montemayor se salva porque él se había cristianizado y no había manera de probarle que era un sefardí. Entonces, la historia empieza por ahí de mediados del siglo XVIII, en el 1700 y tantos, en que los españoles venían y se instalaban donde hubiera agua, que era los Ojos de Santa Lucía, que era un río. Y buscaban también donde tener a su ganado, a sus cabritos, etcétera, y donde sembrar. Y como te decía, a mediados del siglo XVIII encuentran las minas de Boca de León y es cuando se fundan Villaldama y Bustamante, en que la gente, todo Monterrey, que Monterrey no estaba conectado a la República, al centro, porque tenían que venirse del centro cuando iban a Texas, por ejemplo, vía Saltillo, Piedras Negras, San Antonio. Y Monterrey estaba muy olvidado. Y entonces se mueven a Villaldama y ahí nace mi padre. Y todavía una tía abuela mía hablaba de las minas, o sea, la tía Pepa, hermana de mi abuelo. Siguiendo con la historia, en 1821, que se libera México de España, entonces ya los regiomontanos podían comerciar con el mundo y entonces abrieron el puerto de Matamoros, por donde exportaban primordialmente el algodón. Puerto Bagdad. Puerto Bagdad. Se llamaba el puerto de exactamente. Matamoros. ¿Que se lo llevó un ciclón? Pues era un hechizo de madera, una T de madera donde se estacionaba, entre comillas, el barco. Sí, exactamente. Y luego la gente de Villaldama y de Bustamante, que son los muchísimos empresarios de aquí, de ahí vienen. Y es cuando empiezan a emigrar a Monterrey para buscar trabajo y para educarse. Mi padre hace su primaria en Villaldama y ya hasta ahí podía estudiar. Entonces mi abuela, que era una persona recia, María Cervantes, hija del capitán primero Rafael Cervantes, que lo había mandado de Puebla, Porfirio Díaz, a que fuera el jefe del destacamento militar en Nuevo León. ¿Con Bernardo Reyes? Con Bernardo Reyes. Yo tengo ahí el escrito de Bernardo Reyes, autógrafo, donde lo nombran
Capitán primero. Sí, pero lo nombran jefe del destacamento militar y que tenía su base en Bustamante. Continuando con la historia, mi padre se viene a estudiar a Monterrey y se trae las costumbres culinarias de Villaldama. Ahora, María Cervantes de Puebla debía haber tenido también algún toque diferente. Eso le dio cierta sofisticación a la cocina norestense, porque tenía que ser norestense, porque no había más que chile, tomate, cebolla, venado, ¿cabrito? Reses y cabrito. Entonces mi padre se hace al gusto de la comida norestense, y yo diría que un poquito sofisticada por el hecho de que mi abuela pues traía una cultura diferente. Por ejemplo, hacía comida de cuando en cuando tipo poblana, y se comía muy bien. Fíjate, yo me acuerdo de muchos platillos que mi abuelo le gustaba comer ahí en su casa del obispado, cuando yo era niña, y después, por supuesto, también. Pero la barbacoa, papá, que comemos, recordemos que aquí en el norte la comemos de res, una barbacoa más sencilla que estas de borrego, con una serie de salsas en pencas de maguey. Sí era barbacoa de pozo, o sea, había que hacer el pozo y se metía con las pencas, pero eran las cabezas. En casa de mis abuelos metían la cabeza de res completa, en ¿verdad? Una especie como de vaporera. De vaporera grande de 1 metro de alto, ahí metía la cabeza entera. Imagínate aquella escena en casa de mis abuelos, con aquella cabezota de res en la vaporera. Envuelta en papel de aluminio. Fija, eso es bien importante, porque ahorita te voy a pedir una cosa. Acuérdense que la barbacoa, al estar la cabeza, pues se comían el ojo, el cachete. El ojo era el platillo preferido de mi papá. Muy bien, él se la ganaba a mi abuela, y mi abuela, por supuesto, que para nada lo hubiera querido. Pero ahí estaba la lengua. No, mi mamá se salía de la casa. Para empezar, por el olor. Pero ahí estaba la lengua. Entonces, ahora tú haces una barbacoa de lengua en estos hornos eléctricos que se llaman, en inglés le llaman slow cook. Aquí es de cocimiento lento, que lo pueden encontrar en cualquier supermercado o tienda donde vendan electrodomésticos. Y voy a querer, papá, que en este momento, recordando esas lenguas de la barbacoa con la cabeza completa, que por favor nos compartas tu receta de lengua de barbacoa de res, muy, muy al estilo Villaldama. Bueno. Es hora de encender el fogón y alimentar la creatividad con la receta. Receta de barbacoa de lengua. Una lengua, de preferencia de ternera. Si no se consigue, sustituir por una de res. Tortillas de harina, cebolla picada fina, cilantro picado, salsa picante al gusto. Envolver la lengua en papel de aluminio sin condimento alguno. Colocarla en un crock pot con agua hasta la mitad. Dejarlo encendido a intensidad media toda la noche. En la mañana siguiente, sacarlo, quitar el papel de aluminio y remover la piel exterior. Deshebrarlo, quedando listo para un taco en tortilla de harina. Agregar cebolla, cilantro y salsa. Y a disfrutar de la receta. Pues ya regresamos, no dejen de hacer esta barbacoa al estilo Villaldama. Fíjate que el otro día David Martínez, que lo entrevisté, me platicaba que su abuelo
don Gregorio Canales, casada con esta señora Santos. De Bustamante. De Bustamante, claro, porque nosotros somos Santos de Villa Aldama. Y ellos son Canales de Agua Leguas. Tenía un rancho y dice que se iban en la Marrana o el Águila. ¿Cómo se llamaba el tren que iba allá para? Pues en el tren que iba a Bustamante. Y que llegaban y que había que ir el fin de semana con el abuelo porque había que sacar la barbacoa de pozo que su abuelo hacía y que el ojo era lo máximo. O sea, pero a ver, síguenos contando, papá, de Villaldama, Nuevo León y las costumbres de mi abuelo Ernesto. Bueno, él se complicaba con toda la cabeza entera. Y ya nosotros... Y mi abuela, como dijo mi papá antes de la receta, se salía de la casa porque no soportaba el olor. Sí. Y yo, haciéndolo más sencillo, voy al súper y compro una lengua. A veces la compraba de ternera, que ya no se consigue fácilmente. Uh-huh. Y entonces la lengua de ternera la envuelves en papel de aluminio. Ya dijiste ahorita la receta, entonces, ¿con qué se come? Bueno, la pones en el horno de cocimiento lento eléctrico, toda la noche. Que ya dimos toda la receta. Entonces ahora dinos con qué se come. Bueno, entonces esa, si puedes y tu peso te lo permite, las comes con tortillas de harina. A nadie nos importa el peso, papá. Sí, cómo no, claro, decía mi mamá, pobre de mis amigas, todas gordas y la mayoría no habla inglés. Ay, no, oigan, no le hagan caso a mi papá, por favor. Habla de papá, sigue con las costumbres de mi abuelo, ¿no? Otro día hablamos de mi abuela. Entonces haces le quitas la piel, la deshaces. Y te haces tu taco. Fíjate que el otro día en un chat de los primos Santos pregunté qué es lo que les recuerda de comida de mi abuelo Ernesto, porque escribí sobre eso en algunas de mis redes, que les recuerdo que estoy como Sonia Amante Culinaria en Facebook y Sonia Santos G en Instagram, y hablé de las comidas de mi abuelo y todos coincidieron en la fritada. Bueno, la fritada es un platillo muy especial, no a todo mundo le gusta, e invariablemente esa no se preparaba en la casa porque es complicada con la sangre y demás del cabrito, y entonces mandaba a un restaurante muy típico de aquí, todos los domingos en la mañana, un empleado de él, que iba con una cazuelita a traerle la fritada, y esa era su comida del domingo, muy especial. Desayuno. De su desayuno, perdón, sí. Fíjate que dices que es muy complicada precisamente porque hay que cocinarla con cierta cantidad de sangre del cabrito, pero hace como 2 años o 3 años en Nuevo León Sabe Bien participó una cocinera de el Cerro del Potosí con una fritada que yo nunca en mi vida había probado algo igual. Cuando tú la haces bien, porque la gente dice, ay, tiene sangre y no me va a gustar, y ese sabor que te da la sangre como a fierro, como hierroso, yo no se lo noté a esta receta, que por cierto no tarda en salir la convocatoria de Nuevo León Sabe Bien, pero Pane, mi abuelo, que así le decíamos a mi abuelo Ernesto, desayunaba todos los domingos fritada. ¿Qué más le gustaba comer norestense, papá? Bueno, yo no sé, siempre había frijoles con un poquito de manteca de puerco. No un poquito. Era un sartén que había en la cocina de mi abuela. Que no había que refrigerar por la cantidad de manteca de puerco. Que es un conservante natural. Así es. Y mi papá tenía una hermana, Lichita, que en las noches bajaba escondidas de mi abuela y se comía lonches de pan de caja blanco embarrados con frijoles. Eso siempre había ahí. ¿Qué más había, papá? ¿Qué más le gustaba Pane muy norestense? Bueno, siempre los domingos en la noche era carne asada. Siempre. Asada en las brasas.
Sí, al carbón, me Sí, acuerdo sí. del asador. Eso era invariablemente los domingos en la noche. Y luego también hacía pollos asados al carbón, papá, yo me acuerdo. Sí, En alguna sí, ocasión. que tardan un poquito más de tiempo. Ujú. Pero normalmente era carne de res. Sus frijoles, mucho postre, le gustaba mucho el postre. Sí, cómo no, eran Mi mamá, duranos en almíbar mi- con un chorrote de cajeta, porque pues no era suficiente el dulce del Así almíbar. es. Y luego también, Mi mamá hacía muy buenos postres y los disfrutaba mi papá mucho. y en casa de tu abuela, ¿tú te acuerdas que comías en casa de tu abuela María Cervantes? Bueno, ahí era muy típico el arroz con pollo, que por ahí lo... Que tú tienes una receta Sí, muy buena, ¿no? claro, también. Era también muy típico lo que llamaban carnitas, que es el filete picado no ¿De picado, res? filete de res, en tamaños más chiquitos que un dado, y guisados con cebolla. ¿Chile, tomate, cebolla o pura cebolla? Pura cebolla. Ah, mira. Entonces era como un cortadillo muy, muy pequeño, el dado, No, el dado casi del tamaño de un dado. picadita Sí, y pura cebolla. y pura cebolla. Esa receta no la he podido rescatar. Replicar, pues No. a lo mejor con los... Acuérdate que la memoria te va a traer todos esos Pues sabores. lo que pasa es que cuando yo era Inténtala. niño no andaba tan metido en la cocina, ¿verdad? Pero te vas a acordar. Pues eso Hay sí. que comprar el filete, y era filete, o era Bueno, bistec. a veces no le ponía filete y un tío mío bastante menor que mi papá. Mi papá le llevaba 15 años y mi tío me llevaba a mí 15 años. Un día dijo, oye mamá, le dijo, fíjate que está un poquito dura la carne. Dijo, pues cuando me des para comprar filete, te va a salir mucho ¿Te dijo? mejor. Sí, Mamá Grande María sí te dijo. así es. No, pues que tenía toda la razón. ¿Y qué más, papá, comían? Hacía volviendo a que era poblana, hacía unos molotes que nunca supe. Yo no voy mucho a Puebla, pero fui recientemente y ahí me ofrecieron molotes. Que están, Que es explícales cómo. El molote es una Tortita. pues es de una, como una empanada salada, rellena de pues algún picadillo o algún... Carne picada. O sea, Ujú. y luego hacía... era una comida muy sencilla, porque ella... Como siempre en el norte, papá. Aquí ha habido... sí. Aquí la tradición es de comida sencilla. Hacía muy bueno achacado, hacía tamales. Yo la vi haciendo tamales a mi abuela, embarrando la hoja de maíz con la masa. Y luego las hermanas de mi abuelo, la tía Carmen, la tía Lola, también las vi yo. Bueno, sobre todo la tía Lola era la cocinera, porque no me acuerdo de la tía Carmen cocinando. No. Que por ahí tienes tú su recetario. Y también muy influenciadas con esta cultura. Vuelvo otra vez a la cultura de Estados Unidos, pues estamos a 1 hora y media. Yo recuerdo de la tía Lola hacer un divinity, que es dulce como una especie de turrón, pero de claras de huevo, que se popularizó en los Estados Unidos cuando salió la miel de maíz, que es esta miel que venden en el súper, que tiene un bebé en la portada, que es transparente, y el divinity, una receta totalmente sureña del Southern South, se populariza a la hora de que quieren dar a conocer esta miel de maíz. Y la tía Lola tiene ahí una receta, a ver si rescatamos ese recetario. La tía Lola cocinaba mucho en la casa de su mamá, porque ella se casó ya pues casi de 40 años. De veras, tan grande así tenía estaba. 37 años. Ah, mira.
Y yo recuerdo mucho cuando yo era niño, pues de convivir ahí con ella en su casa. Hacía campechanas también. Hacía campechanas. Esas galletitas así rectangulares que no eran típicas de aquí de Monterrey. Bueno, porque en aquel estaban muy influenciadas por mi abuela, que traía otra. Aunque mi abuela se había venido de niña, muy niña. Mi bisabuelo llegó viudo con ella. Ajá. Y realmente yo creo que las costumbres poblanas venían de lo que su papá le influenciaba. ¿Y Pane? No, mi abuelo nace en 1909. No, Pane, sí, pero tu papá. Mi abuelo Ernesto, cuando iba a casa de su mamá, de Mamá Grande Cervantes, porque también está Mamá Grande Urteaga, que esa era la abuela de mi papá por parte de su mamá. Cuando Pane iba a su casa, ¿tú te recuerdas que llegara con algo, que comiera, que platicara? Mira, normalmente se paraba viniendo de la oficina y ya llegaba a la casa muy, muy quebrado porque había botaneado casa de su mamá. ¿Qué? Pues mira, lo único que yo recuerdo es que mi mamá se enojaba porque ya llegaba sin hambre. No se acuerda qué comía porque llegaba mi abuelo Ernesto sin hambre. Así es. Pero siempre se comió muy bien también mi abuela Alicia. Qué bárbara. Era una cocina, era una mesa. No había restaurantes para empezar. Yo vi el primero en el Luisiana cuando yo era ya un adulto. Es de los 60, de principios de los finales de los 50, 58, ¿no? Vi yo en los 50, fue el primer restaurante que había. De Luisiana. Sí, los demás eran merenderos. Merenderos, exactamente. Sí. Me acuerdo del puesto del Regiomontano, que no sé por qué se llamaba así. Y además estaba, ahí había hamburguesas y hot dogs. También abrió el Regio. El Regio es de los 60. Por eso. Bueno, el Regio es de los 60. Antes de eso eran merenderos y cafés muy apenitas. ¿El Manolín de cuándo se comía bien en el Ancira. Sí, pues desde 1900. Sí. Se comía bien en el Casino de Monterrey. ¿Y en tu casa? Y en mi casa era excelsa la comida. Sí. De internacional, sí. de restaurante, primer mundo, y mi abuelo seguía insistiendo en su cabeza de res de barbacoa, en su... Y la carne asada en la noche. Y la carne asada, aunque siempre fue de muy buen paladar, pero con eso creció, con eso vivió y con eso se murió. Así fue. Mi abuelo Ernesto Santos Cervantes, de Villaldama, Nuevo León, el día de hoy mi papá nos estuvo compartiendo algunas muy pocas anécdotas porque pues el tiempo se nos acaba. Papá, muchas gracias por haber venido. A nombre de todos los que hacemos posible este programa, soy Sonia Santos y esto fue Delicioso Nuevo León. Destierro de la pereza, exilio de la melancolía, canto de la esperanza al sol de mediodía, perfumado de labranza de esta tierra mía. Delicioso Nuevo León. Te esperamos en nuestra próxima emisión.